¿Cómo de complicado es al principio? Como que al principio tenía que pagar para estar en los primeros puestos. Quizá ahora pues me buscas y a lo mejor cueste más encontrarme, pero en aquel momento tenía que pagar, tenía que posicionarme. En este tipo de profesiones donde te tienen que encontrar, tienes que estar visible. Antes de saber cómo vivir de nuestra pasión, quise entender cómo encontrarla. Aunque me di cuenta de una cosa, estaba empezando a buscar en un lugar que no existe ni existirá, el futuro. Es decir, lo planteaba como el lugar al que hay que llegar. Y si empezamos por el presente, solemos estar tan ocupados que no nos da tiempo de pensar hacia dónde vamos ni de pensar si lo estamos haciendo bien. Así, la psicóloga Marta Mentado dice que el mindfulness es una técnica para no quedarnos atrapados en nuestros pensamientos. Porque cuántas veces hemos adelantado personas, cogido caminos y tampoco te has dado cuenta. Y es muy peligroso, porque vamos siempre pensando lo que va a pasar o lo que vamos a hacer después. Quitemos el piloto automático y hagamos las cosas con conciencia. Porque además tenemos la creencia de que tenemos que ser como unas máquinas de hacer cosas, muchas cosas a la vez, y nada que ver. De esta manera, el mindfulness nos puede ayudar o hay aspectos en que está limitado. Listo, vale. Uy, que no te veo, ahora te he perdido yo. ¿Me ves ahora? No, ahora sí. Vale, bien, bien. Es que estamos conectando las cámaras y seguro que fue alguna de ellas. Vale, para sincronizar el audio. Vale. Te quería comentar que, bueno, al principio sé que los psicólogos, los que van por la parte privada, que quieren montar sus consultas o sus gabinetes de psicología, suelen tener algunos problemas, incluso he visto que suelen coincidir, todos en unos pocos problemas. Pero antes de abordar esos problemas, me gustaría saber si desde un principio tú ya tienes una motivación para ir a la psicología, porque sé que incluso yendo a tu página, porque tengo que reconocer que fui directamente a verla, comentas que desde que conociste la psicología, pues que ya te apasionaba y quería saber un poco, pues cuál era esa motivación que tenías desde un principio. Bueno, pues yo, claro, conocí la psicología a través de una asignatura en el instituto, que es filosofía, y me interesaban muchísimo esas investigaciones que se hacían con respecto a los fenómenos sociales y psicológicos. Entonces, a mi profesora, en aquel momento, le pedí más información para saber de qué iba esto de la psicología, me parecía interesante, el ser humano, cómo ayudarlo. Y bueno, ahí me interesé, leí muchísimas investigaciones, de hecho me quedé con su material y luego lo tuve claro, sabía que lo mío, que era una mezcla entre conocimiento del ser humano y la ayuda, la Sí. psicología era de lo mejor, ¿no? Y te quería preguntar, al principio sí que es verdad que es un poco extraño, o al menos es lo que yo pienso, al principio tener una motivación o encontrarla tan rápido. Eso sí, porque ahí no sé si has tenido compañeros durante la carrera que o no tienen una motivación muy clara, no saben muy bien si esa era su carrera o esa no es la carrera en la que querían empezar. No sé, en ese momento era muy común. Claro, era y lo sigue siendo, ¿no? Encontrar, hay personas que lo tienen muy claro desde siempre y bueno, pues ya se dirigen académicamente hasta llegar, ¿no? Al final. Pero otras personas no lo tienen muy claro. Puede ser que les guste muchas cosas y se preocupan mucho porque creen estar como en desventaja con respecto a los demás, pero yo siempre les aliento a que eso no es tan malo en el sentido de que, bueno, significa que me gustan muchas cosas, ¿vale? Igual pasa con el deporte, hay personas que se dedican a un deporte en concreto, ¿verdad? Que se han pasado la vida jugando, por ejemplo, al fútbol. Pero otras personas que lo mismo se echan un ping-pong, que juegan al baloncesto, al fútbol, pueden ir a acompañar a alguien al pádel, y bueno, no es malo, ¿no? Es bueno. Igual no eres muy bueno en algo en concreto, pero sí se te dan, o puedes manejarte bien en otras cosas. Pues lo mismo pasa con el tema laboral o académico, y es que a veces se tiene muy claro y se orienta, y en otras ocasiones pues no, pues hay muchas cosas que nos interesan. Pues lo que hay que hacer es tomar una decisión
y bueno, no pasaría nada en el caso de que tuviéramos que cambiar. Y en mi carrera había muchas personas que no sabían qué hacer, en aquel momento la nota no era muy alta y bueno, psicología era una opción. Y luego, pues o bien se quedaban o bien veían que esa no, pues no era la carrera que estaban esperando. Incluso se dificulta porque sí que es verdad que, aunque yo no hice la carrera de psicología, también ocurrió en la mía, y se notaba a los alumnos que, bueno, a los compañeros, que se les notaba que les costaba más la carrera, pero no por un tema ni de dificultad de la carrera, ni de inteligencia, nada de eso, sino, claro, cuando no sabes muy bien hacia dónde vas, pues un poco de obstáculo que se te presente, eh, no es lo mismo para alguien que ya le está gustando eso a alguien que no. Es un obstáculo de más que tiene. Sí, claro, porque cuando la motivación intrínseca en esa tarea no existe, pues se te hace todo mucho más cuesta arriba. Pero bueno, lo importante es, cuando no lo tienes muy claro, tomar una decisión, ir superando los obstáculos y si ves que eso no es lo que es lo tuyo, lo que no te gusta, porque a veces miran mucho las asignaturas, no me interesan, no me gustan, pues que piensen que irse a otra no es, no es malo, no es una frustración, no es un fracaso, sino que, bueno, que hay personas que les cuesta un poco más tomar las decisiones. Yo tengo muchas personas en consulta con estas dudas. ¿Vale? Sí, sí, acuden un poco pues, buscando una solución, que alguien les indique a dónde tienen que ir y en realidad la respuesta no es nuestra, la respuesta está en ellos, que deben, bueno, pues tomar una decisión porque probablemente encuentren muchos pros y muchos contras en varias cosas. Sí. Y al principio, sí que es verdad que tuviste esta motivación, pero luego al salir, sí que es verdad que al menos a mí me lo decían y ya cuando lo experimenté me di cuenta de que era verdad. Una cosa es la parte teórica, ya luego es la parte práctica. Es decir, ya entras en el mercado laboral. ¿A ti qué te supuso esa parte? Es decir, ¿se te complicó? Al principio no sé si empezaste ya con la idea de crear tu propio gabinete de psicología. No. De hecho, mi historia es un poco particular porque yo empecé la carrera, pero unas amigas empezaron a trabajar en lo que eran hogares de menores, de protección, y entonces me dijeron, ¿y tú por qué no vienes a trabajar aquí? ¿Por qué no pones el currículum? Y lo puse y me cogieron. Entonces, durante un tiempo, compaginé estudios con trabajo, pero el trabajo me fue gustando mucho y fui ascendiendo. Entonces fui aparcando un poquito la carrera y bueno, cuando ya había llegado a ser directora de hogares de menores, pues me hacía falta tener la licenciatura. Entonces tuve que volver otra vez a la facultad, dejé de trabajar y terminé la carrera. Entonces, que también eso es otra de las dificultades, pensar que eres mayor como para retomar otro fracaso, pues para nada. O sea, fue lo mejor que hice, terminar mi carrera y entonces lo primero que hice fue volver a ese mundo, al mundo del sistema de protección de menores, porque ya tenía un campo abierto, aunque siempre tuve en mente montar una consulta. Pues después de un tiempo de ser psicóloga en el ámbito de menores, pues sí que me decidí, ya conocía, claro, personas que sabían que era psicóloga y entonces, bueno, pues pude comenzar con unos pocos pacientes, porque una consulta de psicología, comenzar es muy complicado, porque partes de cero. Y bueno, como comencé con unos poquitos pacientes, pronto unos iban diciéndole a otros y el boca a boca empezó a funcionar y, y ya fue caminando mi consulta. Y eso te quería preguntar, ¿tú cuál dirías que fue tu mayor problema al principio cuando quisiste montar tu consulta? Bueno, eso, como trabajamos casi sin pacientes o tienes pocos pacientes, lo que es mantener económicamente una consulta es complicado. Y además cuando yo empecé es probable que hubieran menos ayudas de las que había o de las que habrán en este momento.
Tampoco habían ayudas específicas como para mujeres, o esto de los emprendedores tampoco estaba tan en auge como ahora. Y bueno, pues eso, económicamente era lo más complicado. Y además me fui sola, que tampoco compartía gastos ni nada de esto. Entonces, con lo poco que tenía, ni cubría los gastos. Pero bueno, ahí estaba mi motivación en sacar adelante la consulta, y bueno, luego fui. Y la verdad es que es un poco extraño, o al menos hay veces que no se ve venir esta situación, porque claro, en psicología, bueno, en psicología como en casi todas las carreras, cuando terminas, ya sea en los estudios o en tu caso, que ya tienes experiencia, tu trabajo lo haces muy bien, o sea, ya sabes ejercer, ya eres una profesional, pero claro, luego te enfrentas a ese problema de captar, no sé si decir clientes, pero captar pacientes, conseguir darte a conocer. Entiendo que en ese caso, si tu mayor problema era por ahí el empezar desde cero, crearte como una lista de pacientes, en ese momento, ¿qué era lo que querías conseguir? O sea, ¿querías conseguir o estabilidad económica? ¿Querías conseguir más pacientes? Hombre, la estabilidad económica la necesitaba para seguir manteniendo mi consulta. Era lo más importante porque tenía unos gastos fijos. Y bueno, esto era importante, aunque no era la motivación primordial para mí, lo económico, nunca lo ha sido. O sea, el desarrollarme en lo que yo ya había estudiado, lo que quería hacer, era lo más importante. Incluso en aquel momento también atendía a personas de forma gratuita, y, porque había gente que no podía costearlo, pero para mí era no sé, era un placer, ¿no? Poder ejercer. Entonces, bueno, hacía todo lo que podía por mantener, que a veces hacía talleres extras, hacía formación, hacía otras cosas con el fin de mantener lo básico, que era el local, ¿no? Pagar los gastos fijos. Pero mi gran motivación ha sido desarrollar la psicología. Sigo también haciendo cosas voluntarias a día de hoy. Es lo que más me gusta. Sí, bueno, y además así fue como te conocí también. Y te iba a comentar, precisamente eso es lo que me refería al principio, de los problemas que suelen tener todos psicólogos. Pero si no soy psicólogo, ¿cómo sé qué problemas suelen tener? Pues fácil, por mis conocidos y porque es el tema que más se comenta en las webs, en los blogs. Creo que muchas personas van al psicólogo con la idea de solucionarme la vida, dime qué tengo que hacer. Y claro, la realidad no es esta. No. Claro, ese psicólogo con el que has contactado no tienes feeling o no has terminado de cuadrar, oye, no generalicemos. Es que esto es un poco raro que yo cuente mi intimidad a una persona que desconozco, porque estoy más acostumbrada a contarlo a un amigo. Claro, el amigo me apoya, me ayuda, sí, pero también te censura, te descalifica, te dice, te pone verde. Pero bueno, sigamos. Y la verdad es que he visto que se repite. Al principio precisamente te quería preguntar, ¿cómo hacen los psicólogos para establecer sus tarifas? Porque sé que al principio se suele recurrir a dar consultas gratuitas. No sé si en ese aspecto al principio se hace más por inseguridad, se hace más porque se recomienda dar la primera consulta gratuita. No sé, porque sí que es verdad que he escuchado distintos puntos. Bueno, yo, si en algún momento o cuando he atendido o atiendo de forma gratuita, lo hago un poco porque la otra persona no puede, y yo la verdad que no me veo capacitada a dejar a alguien que no se encuentra bien, y no poder ayudarle, ¿no? Nunca he sido de la primera consulta gratuita, ¿no? Porque es verdad que en la primera consulta además hacemos un trabajo importante, que es el de la evaluación y el diagnóstico. Entonces, yo nunca lo he entendido bien por ahí. Quizá lo gratuito yo lo he hecho eso por ayudar al otro, más que porque entre, ¿no? No lo he necesitado nunca, lo de la consulta gratuita. Y he establecido un poco, lo que sí he hecho ha sido valorar un poco consulta día persona. A ver, yo por ejemplo pienso que si una persona necesita consulta semanal o quincenalmente, ¿cuánto puede invertir en ello?
¿vale? Que sea algo razonable, ¿no? Un poco por ahí han ido mis tarifas siempre. Es verdad que la gente sigue valorando a caro o un coste elevado a muy bueno. Pero yo sí que creo que las personas, para poder venir de forma habitual y terminar un proceso, pues deben poder permitírselo. Sí. Y que tenemos en ese sentido pues que saber que no podemos, bueno, cada uno luego lo va a hacer como quiere, ¿no? Pero yo sí que creo que debemos de tomar un poco eso en cuenta a la hora de poner nuestras tarifas. Pero también es verdad que la gente paga por nuestros conocimientos, ¿vale? Claro. La gente paga por lo que nosotros sabemos y nuestra experiencia. Yo no era por inseguridad, porque incluso como te decía antes, yo ya estaba en el mercado laboral antes Sí, de terminar la carrera. No ejercía como psicóloga, por supuesto, porque no era psicóloga, sí. pero iba viendo un poco el trabajo de los demás. Luego hice un máster, y ahí hice mis prácticas. Y yo en el mundo laboral sí que me encuentro bastante segura. Entonces, aunque es verdad que las primeras veces es un poco más complicado, ¿no? Que Eso te no iba a lo preguntar. sabes. Sí que es verdad que, eso que, sí es verdad que te ayudó al principio. eh, ya dices tú que no ejercías como psicóloga porque no podías, pero sí, bueno, tienes un poco la experiencia de estar en lo más cercano posible a ello. Te quería Sí. preguntar, no sé si algún compañero, algún conocido o que te contasen de otros profesionales de la psicología, ¿cómo suelen hacer al principio? A ellos sí se les suele, digo a ellos de manera muy abstracta, pero entiéndeme, me refiero puntualmente. Suele haber alguno que tiene alguna inseguridad al principio, que lo hace de forma gratuita. ¿Están limitados en cuanto al precio? Hombre, claro que hay mucha inseguridad. Te estás colocando delante de una persona que tiene una dificultad, que está confiando en ti para que le ayudes, ¿no? Te paga por ello y tú puede ser que no lo hayas hecho nunca, que es una responsabilidad muy, muy grande. Entonces, sí es posible que muchas personas, un poco pues por esa inseguridad, eh, quieran ir probando primero de forma gratuita. Pero bueno, nosotros ya estamos obligados, sobre todo los generales sanitarios, a realizar un máster. Y en ese máster también es muy probable que hayamos hecho nuestras primeras prácticas, o es lo correcto, ¿no? Entonces Sí. ya nos habremos expuesto a un paciente, a un tratamiento, ¿no? A una intervención. Y bueno, cada día nos entramos en el mundo laboral un poquito más seguros. ¿Crees que ha cambiado? O sea, desde que empezaste hasta ahora, a pesar de ser ahora un momento distinto, no sé si es más complicado o no, pero sí que es distinto. ¿Tú crees que ha cambiado o que cambiará esa inseguridad que se tiene al principio? Es que cuando yo terminé, nosotros acabábamos la carrera, nos convertíamos en licenciados en psicología y ya íbamos al mundo laboral. Sin embargo, ahora, para poder ejercer como psicólogo, que ahora se llama, porque somos profesionales sanitarios, psicólogo general sanitario, pues tienes que tener un máster para, para poder ejercerlo. Entonces ahí sí que están las prácticas. Yo creo que en este momento estamos un poco más preparados que lo estábamos antes, que nos echábamos a la calle, pues eso, a buscarnos la vida, a trabajar y a probar. Y habrá sido un poco por ensayo-error. Ahora tenemos un poco más de guía porque el máster es obligatorio. Claro, claro. Y te quería preguntar también, sí que es verdad que en tu caso, bueno, tienes tu centro de psicología y salud, también tienes tu página web, tienes tu marca personal, sueles colaborar en un programa de radio en la 10 si no me equivoco. Uh -huh. En este caso, sí que es verdad que no, o al menos para mi percepción, y te quería preguntar, no es tan habitual encontrárselo, no es tan habitual que, que profesionales como, por ejemplo, los psicólogos se sientan cómodos en ese ambiente. Y quería saber desde tu punto de vista, es decir, ¿es cómodo? O haciendo la pregunta un poco más directa, ¿cómo se enfrentan al marketing los psicólogos? Bueno, pues yo personalmente, desde que abrí mi primer centro
en la Avenida 3 de Mayo, sí que sabía que tenía que darme a conocer, porque lo que no está, pues no existe. Y bueno, como además esto funciona un poco por boca a boca, pues habrán personas que van al Google, pensaba yo, buscarán psicólogos en Tenerife, pues tengo que estar, ¿no? Y entonces me hice la primera página web, que no es exactamente la que tengo ahora, y contraté una social media para que hiciese mi logo y un poco me preparara todo, y ella fue la que me dijo de lo importante que era estar en las redes, estar en todos lados, ¿no? Hacer marketing, para que, sobre todo al principio, me conocieran. Comencé con una llamada casual para participar en un anuncio de Activia, haciendo mindfulness además, enseñando mindfulness. Era una campaña de volvamos a disfrutar de la comida, y a unos ganadores les llevaban a un hotel a disfrutar de una sesión de mindfulness, y empecé a salir en todos los medios de comunicación, en prensa, y esto me fue llevando pues a que me fueran conociendo y a que en otras radios me fueran llamando. He estado esta semana, por ejemplo, en Mírame Televisión participando, he participado en el programa El Foco de Buenas tardes Canarias, y bueno, participo semanalmente en el programa de las 10. Creo que la psicología debe hacerse oír, porque la gente cree saber un poco qué es la psicología, pero un poco más la psicología del sentido común, o un poco lo que se oye, leemos en internet, que a veces no tiene mucho que ver. Y creo que estar en las redes, en la radio, en la televisión, es muy importante para mi profesión. Y desde un principio, sí que es verdad que dices que la verdad es que, al menos como lo pensaste muy bien, en qué va a buscar las personas en Google, directamente psicólogo. Al principio, ¿cómo te resultó de fácil o de complicado? Porque al final buscar una formación en general suele ser complicado, porque aparecen tantos resultados y aparecer entre ellos, pues de por sí es complicado. Y te quería preguntar, ¿cómo de complicado es al principio? Como que al principio tenía que pagar para estar en los primeros puestos. Como que al principio pagaba Google AdWords para aparecer, porque quizá ahora que ya no hago eso, ya no pago, pues me buscas y a lo mejor cueste más encontrarme. Pero ya quizá no es tan importante para mí como el boca a boca. Pero en aquel momento tenía que pagar, tenía que posicionarme, ¿no? en los primeros puestos. Es que en este tipo de profesiones donde te tienen que encontrar, tienes que estar visible. ¿Y tú crees que influye el estar especializado o no? En la psicología. Sí. Bueno, yo creo que cada día se buscan profesionales más completos, ¿no? Que tengan un poco de todo. Antes buscábamos un poco más la especialización, pero ahora debemos ser un poco de eso, que tengamos que saber de todo. En la psicología más, porque si bien hay determinados, digamos, problemas, trastornos o dificultades que son muy específicas y requieren de un profesional muy especializado, los generales sanitarios tratamos un poco todo, ¿no? Un poco sobre lo relacionado con el bienestar, y ahí entra desde problemas afectivos, o sea, de pareja, entran ansiedad, estrés y, o sea, duelos, Sí. y tenemos que saber pues un poquito de todo. Pero luego hay cuestiones como las adicciones, que son bastante específicas, bastante especializadas, o trastornos de la conducta alimenticia que también son muy complicados, que ahí yo creo que requiere mucha especialización, o problemas de género. ¿Y tú crees que al principio, bueno, no sé si sí que es verdad que tienes tu centro de psicología y salud, eres, y si no me corriges, psicóloga cognitiva conductual, Sí. y lo combinas con el mindfulness? No sé si desde un principio, porque en cierta manera sí que te vas especializando. No sé si desde un principio lo tuviste claro, aparte de saber un poco de todo, o más que saber un poco de todo, conocer todas las ramas,
concretamente esta parte me gustaría especializarme, esta parte me gusta más que el resto de áreas. ¿Lo tuviste claro desde un principio o te costó un poco más encontrar ese punto? Bueno, yo sabía que mi paradigma principal iba a ser cognitivo-conductual, porque según iba estudiando un poco los paradigmas, además de que es el que mayor efectividad posee a nivel científico, y yo soy muy responsable en este sentido, cuando oí el mindfulness, a mí me dio un puntillo, mis compañeras lo saben, que además apareció el WhatsApp por aquel momento, y yo ya ponía como estado algo sobre, por ejemplo, mindfulness modo on, ¿sabes? Yo ya iba poniendo alguna cosita porque me parecía muy interesante, pero la formación en la facultad era bastante escasa. También en aquel momento, pues lo estábamos prácticamente descubriendo. Y lo que hice fue ir a buscar la formación especializada a los profesionales que en aquel momento estaban investigando sobre ello, como el Vicente Simón. Entonces, lo que hice fue formarme por mi cuenta y lo tenía claro. Lo tenía claro. Yo cuando viví las primeras experiencias de mindfulness, o sea, cuando yo lo hacía conmigo, lo practicaba conmigo, me fascinó y dije, esto tiene que estar aquí también, ¿no? Y nunca lo he usado como un tratamiento per se, sino como un complemento, y creo que es el complemento perfecto. Ya hay cosas como la autoestima que no las concibo si no son a través de la práctica de la autocompasión en el mindfulness. Ya no lo haría de otra forma. Pues mira, precisamente te quería preguntar, aunque en cierta manera sí que es verdad que antes de la entrevista te lo pregunté porque me generaba mucha curiosidad, el cómo hasta, si realmente el mindfulness se llegaba a contradecir por... Espera, le acabo de decir a una profesional del mindfulness que precisamente su especialidad se contradice o que al menos lo parece. Puede que me esté arriesgando, pero ya Vicente Simón en su libro Aprende a practicar mindfulness ya se hacía esta pregunta. Bueno, en un rato lo comentaremos. la pregunta que te hacía, porque una parte que parece que se contradice, y luego me gustaría saber tu opinión, pero antes de eso, para no abandonar la parte del marketing, en tu caso, la verdad, te estuve mirando y estoy mirando tu página, sabía que ya entendías de marca personal, ya entendías de marketing. Sí que es verdad que no sabía que entendía, o sea, que realmente lo dominas o al menos lo tenías muy claro desde un principio. Voy a contratar a este profesional, voy a invertir por aquí. Y te quería preguntar, ¿cuáles eran las preguntas que solías tener al principio sobre marketing? O sea, al principio tuviste muchísimas dudas, ya traías un conocimiento previo. No tenía ni idea. Yo cuando empecé, y bueno, sigo sin tener mucha idea. Quiero decir, lo que he intentado siempre es dejarme guiar por los profesionales. Ahora también tengo contratada otra empresa de marketing. Una cosa era lo que yo quería decir en mis redes y otra cosa es lo que las personas quieren escuchar. Y entonces eso me generaba un poco de disonancia cognitiva, ¿no? Por un lado, a veces yo quería poner una serie de cosas y me decían, pero es que tu público lo que quiere oír es otra cosa, ¿no? En relación a cómo nos responde, ¿no? Cómo interactúa con nosotros cuando tenemos determinado material. A mí eso me sorprendía mucho, ¿no? Cómo tenemos que crear un lenguaje en donde nos entendamos el público que le interesa lo que yo pongo y lo que yo quiero decir. Y eso me sorprendió mucho. Al principio yo iba muy perdida, ¿no? Que yo quería poner en otras cosas. Y bueno, como había que estudiar un poco la población, yo no sabía que hay un público al que le interesa y entonces pues tenemos que dirigirnos un poco a él. Y cómo lo llegas a encontrar, ¿no? Y desde el punto de la psicología, ¿cómo se hace? Es decir, porque cuando vendemos un producto físico, bueno, pues sabemos un poco las características que tiene, sabemos a quién puede ir dirigido, pero cuando es la psicología, es decir, que, bueno, a todas las personas les interesaría, ¿cómo lo hacen? Porque la verdad es que me da mucha curiosidad. Bueno, como te digo, tengo una empresa que se carga
de eso, pero yo creo que siempre buscando lo que le interesa a la gente, ¿no? Lo que necesita escuchar un poco en la actualidad, también sobre las preocupaciones actuales. No solo en el marketing digital, sino cuando participo en los programas de radio, me encargo de buscar un tema que a la gente en ese momento le interese. En relación, claro, por supuesto, al público al que va dirigido, por ejemplo, en la radio, ¿no? Al público que nos escucha. Siempre desde lo emocional, desde lo que la gente le toca y le afecta, ¿no? ¿Vale? Sí. Creo que va un poco siempre desde lo emocional, ¿no? Como las campañas de publicidad y todo, ¿no? Y desde que, o sea, desde el punto de vista un psicólogo que quiera empezar, psicólogo o una psicóloga que vaya a empezar ahora, ¿tú le recomendarías apostar desde un principio por el marketing, a invertir aunque sea un poco, lo poco que pueda invertir, o esperar más adelante? Bueno, depende de lo que quiera, pero yo sí, lo que quiere es abrir una consulta y que tiene que empezar desde cero, pues yo creo que una inversión desde el principio sería importante, ¿no? Porque si no vas a tardar mucho tiempo en hacerte conocido. Y sé que es una inversión, pero es buena porque lo importante es que la gente te conozca y piense en ti pues, para ponerse a resolver alguna dificultad que tenga o recomendarla. Porque sabes que empezamos con los family and friends, ¿no? Empezamos con los conocidos, con las familias y ellos pues con el boca a boca van comentando, Marta es psicóloga, pues si quieres, pero yo empezaría desde el principio con una buena campaña. O sea que al final sí que sale rentable. Para mí sí, yo creo que lo es, porque la gente te tiene que conocer y tienes que tener una buena imagen. Y yo creo que, como en todas las cosas, hay profesionales, ¿no? Nosotros tenemos también en mi área, ¿no? En la psicología, mucho intrusismo, muchas personas que dicen que saben sobre ayudar a personas y solucionar problemas emocionales, psicológicos, y no tienen ni idea. Yo apostaría por profesionales del marketing y la publicidad que para eso están, que han estudiado y que seguramente lo van a hacer mejor que nosotros mismos. Bueno, ya nos has comentado que por la parte del marketing sí que la recomiendas desde un principio. Sí que es verdad que quería tener tu punto de vista porque, aunque no lo creas o no sé si también lo has experimentado, cuando las empresas y también los profesionales, cuando peor lo están pasando, cuando tienen menos clientes, cuando está pasando un periodo muy malo, lo primero que dejan de invertir al principio es precisamente en el marketing. Eh, que claro, hay quienes no ven un retorno positivo o quienes no sienten que sea rentable y es lo primero que dejan de invertir y claro, ya desde ese momento ya, pues si antes estás mal, ahora ya empiezas a estar peor. Así que bueno, la verdad es que recomendarle a un psicólogo desde un principio, en este caso por la profesión y por tu experiencia, aunque sea un poco, porque sí que es verdad que se suele creer que es caro, o sea, se suele creer que tienes que invertir muchísimo dinero para ello, tienes que invertir muchísimo tiempo, y no tiene por qué ser así. Para ir experimentando, para ir haciendo pruebas, no tienes por qué realizar una gran inversión. Bueno, como dices, es verdad que la gente lo primero que deja, o una de las primeras cosas que deja es la inversión en marketing, pero porque no entienden lo importante que puede ser. ¿Y por qué debería ser importante esto? Pues porque cuanto antes tenga una campaña de publicidad, antes podrás tener un sistema que atraiga a esos pacientes incluso mientras estés en una consulta, sin preocuparte por ello, claro. Yo pago por ello, pago unos buenos profesionales, no es que sea súper económico. Bueno, ya hemos visto que es importante, pero no es tan fácil de hacer. No todo iba a ser bueno. Pero como en todos los trabajos, ¿no? O en muchos trabajos, hacemos inversiones con el fin de que aquello retorne. No lo hace en los primeros meses, pero sí lo hace más adelante. Y lo que uno cree que va a ser por motus propios y que lo va a hacer bien, porque esto es súper fácil,
No, esto no es tan fácil. O sea, esto requiere que la gente sepa, tenga unos conocimientos y por eso hay que contratar personas que lo hayan estudiado, por lo menos así lo creo yo. Como te digo, con respecto a la psicología, podrá ser más económico, pues no sé, no quiero nombrar ninguna otra profesión intrusiva mía, pero seguramente es más caro invertir poco dinero sin resultados o con peores resultados, porque yo tengo muchas personas que vienen de rebote a mi consulta porque han acudido a otro profesional no profesional y les ha salido realmente caro, por lo menos en lo que respecta a sus problemas emocionales. Claro, incluso, bueno, yo creo que en el marketing llega a pasar como en la psicología, en el sentido de, o si tienes esa mala experiencia, pues ya crees que todos los profesionales pueden ser así. Incluso, bueno, sí, la verdad es que suele, eh, ¿cómo decir? Suele venir muy mal porque se hacen una falsa idea de cómo son el resto de profesionales. Y no solo con ellos, sino que incluso las personas cuando solemos estar peor económicamente o estamos peor incluso anímicamente, no es normal o no es tan normal como debería el pensar en voy a invertir en un profesional de la psicología. Es lo primero que, al menos desde mi percepción, claro, Claro, o porque se deja de invertir o directamente no se lo plantean como primera opción, sino como última opción. sí, sí. Es verdad que lo usan como última opción y, y que no valoran la gran inversión que es para con uno mismo, porque es invertir en salud, porque la salud mental es tan importante como la física. Y sin salud mental, sin tranquilidad, sin paz, cuando estamos con ansiedad, por ejemplo, con sintomatología depresiva, cualquier dinero que se invierta en mejorar, es que no tiene precio. Es que hay que invertir en cosas realmente buenas, porque ¿cuánto invertimos en un móvil? ¿Realmente un móvil vale tu salud mental? tu, tu bienestar psicológico? Yo creo que es más económico venir a la consulta de un profesional de la psicología y además mucho más beneficioso. Pero es verdad que invertimos en móviles, carísimo. Sí, sí, la verdad es que sí, pero sin planteárnoslo. Y luego en la psicología, sí que es verdad, no sé si hasta qué punto la desinformación o el desconocimiento de la profesión, porque ocurre cuando o sea, ya sea una profesión muy reciente a una profesión ya que lleva su trayectoria, como es la psicología, pero llega un punto que incluso ese desconocimiento, porque también conozco y yo también he sido de esa parte que piensa, es que una consulta es muy cara, pero cuando le preguntas qué precios has mirado, te das cuenta que no has mirado ninguno y me ha ocurrido el pensar, es que las consultas yo creo que son caras, pero si en ese momento me preguntan, ¿y a qué precio crees que están? Pues no sabría decirte. Es una idea que tengo de creo que son caras. Sí, en la psicología hay mucho mito. ¿Vale? Bueno, yo no creo en la psicología como si fuera una cuestión de fe, no es una religión ni nada de eso, es una ciencia y además funciona. Yo no necesito un psicólogo, aunque tengo un problema, ¿vale? Yo no necesito un psicólogo o eso. Todavía están pensando que lo vamos a sentar o lo vamos a acostar en un diván. Eso, no saben ni siquiera cuánto cuesta. O que creen que los vamos a tener ahí toda la vida enganchados sin dejarlos ir a casa, ¿sabes? Como que van a tener que estar aquí viviendo siempre, cuando nada que ver, y menos mi paradigma. O sea, nosotros tenemos un número de sesiones, casi que sabemos cuántas se pueden estar más o menos, y no son tantas, y en un momento ya finaliza otro proceso, ¿no? Si va todo bien. Pero es verdad que en la psicología hay mucho mito. Menos mal que poco a poco las cosas van cambiando. Los jóvenes nos están ayudando mucho a eso, y es que son ya nuestros grandes pacientes, ¿no? Los chicos jóvenes, desde que Ya. empiezan sus primeras, sí, sí, esos dudas académicas, que si la universidad no sé qué hacer, o las parejas, ¿no? Empiezan a tener dificultades y ellos ya quieren ir al psicólogo. Y estamos muy contentos por eso, porque las cosas van cambiando.
Y yo tengo grupos de amigos que se van recomendando unos a otros, que tienen en torno a los 20, 25 años, y entre ellos mismos, y todos tranquilos con que van al psicólogo y orgullosos. Esto era impensable hace 10 años, ¿no? El que iba al psicólogo, y además te decía, puede ser que vaya a la consulta y que no me encuentre con nadie, yo quiero ir, que no haya nadie en la sala de espera, porque no quiero que nadie me vea. Claro. Pero esto ya no sucede, ¿no? La gente ya no tiene reparo, puede decir que va al psicólogo y no está loco, ¿no? Sino que quiere curarse, ¿no? Que quiere estar bien. Loco es el que quiere quedarse mal, ¿no? Pero bueno, vamos tirando esos mitos. Y bueno, si esto ocurre con la psicología, ¿cómo ocurre con el mindfulness? Porque me gustaría entrar ya en, sí que es verdad que al menos una de tus pasiones, el mindfulness, ¿cómo ocurre pues con esta especialidad? O bueno, más que especialidad, ¿cómo ocurre con el mindfulness? Es decir, y haciéndote la pregunta directa, porque hay quienes lo creen, yo en su momento, sin conocer ni siquiera el significado de mindfulness, no estaba seguro, pero era algo que dudaba. Y yo pensaba, esto llega a funcionar, esto no, y directamente, ¿el mindfulness es una pseudociencia o no? Porque hay muchas personas que lo piensan así. No es pseudociencia. Esto es una disciplina que sí que viene del budismo, ¿no? Que tiene 2500 años, pero que gracias al interés de muchos científicos, la mayoría americanos, que querían saber un poco qué era esto, y ya empezaron a existir las técnicas de neuroimagen, pudimos comprobar a nivel científico que eso que llevaban haciendo unos monjes budistas muchísimos años funciona, así que tiene evidencia científica. Cuando yo conocí el mindfulness y empecé a aplicarlo, era de hippie. La gente ¿no? Pero eso no es de hippies, eso es muy zen, ¿no? Me decía la gente. No creía mucho en ello, ¿no? Y entonces yo tenía que tener cuidado a la hora de explicarlo, o de cuando impartía algún curso, poner un buen título que le quitase ese toque místico a algo que es científico, ¿no? Algo que funciona. Claro, ahora con el tiempo no, ya como todas las modas, que cuando se hace moda ya mola, ¿no? Ya ahora sí, mindfulness ya es guay, ¿no? Esto sí funciona, pero al principio no. Y bueno, cuando yo, a lo mejor algún paciente, quiero introducirlo un poco en el mindfulness para complementarlo con lo que esté haciendo, le tengo que explicar muy bien. Yo o llevo un PowerPoint que tengo con diapositivas para enseñar bien qué pasa en el cerebro, o para explicarlo bien, o les remito a algunas páginas para que puedan leer artículos científicos, o algún autor español importante, porque hable de realmente la efectividad que tiene, ¿no? Para que las personas estén tranquilas y confíen. Luego, cuando lo experimentan, evidentemente ahí ya no hay escapatoria, ¿no? Una vez que lo has practicado y lo sientes y lo pasa un tiempo y lo puedes extrapolar a tu vida, ya ahí no hay escapatoria. Pero al principio sí hay que contarlo bien, para que la gente no se lleve a dudas. Antes peor y ahora cada día mejor. Eso te iba a decir, la verdad es que me estaba haciendo un poco de gracia, porque mientras lo decías, que una vez empiezan el mindfulness y ya luego se enganchan, me hace gracia porque Gilbert, que lo tengo aquí detrás, a mi socio, que está con las cámaras, él desde hace un tiempo que lo empezó a probar y está igual, que continúa en ello. Y te quería preguntar, entonces, ¿tú crees que todavía hace falta preparar a las personas a que sepan cómo es el mindfulness para que no se hagan una mala idea? Hombre, hay personas que dudan, sobre todo cuando no son ellos los que lo buscan, ¿no? Porque hay veces que sí, que alguien me busca diciendo, oye, quiero que me enseñes mindfulness, pero hay otros casos en donde soy yo quien lo propongo, ¿no? Vienen buscando algo más de corte terapia clásica, y yo de repente les estoy proponiendo que nos sentemos a meditar, ¿no? Entonces les tengo que explicar bien, ¿no? ¿Qué significa eso? Porque meditar sigue sonando a mente en blanco.
totalmente no. O a levitar, o a algo de religión. Entonces tengo que explicarle bien que no es mindfulness, ¿no? Que no es una religión, que no es, no tiene nada que ver con mente en blanco, ni con bueno, sí tiene que ver. Incluso, sí, te quería comentar que incluso ocurre que quien tiene la predisposición de saber qué es, muchas veces nos es incluso más fácil buscarlo en Google o en YouTube que leer sobre ello. Porque como mencionabas, a Vicente Simón, en su libro de Cómo practicar mindfulness, pues él lo comenta muy bien y ahí sí que puedes conocerlo. Pero tendemos, por ejemplo, a buscarlo en Google, a buscarlo en YouTube. Y claro, ¿qué ocurre? Que a veces lo que encontramos no es exactamente mindfulness. Buscamos un vídeo sobre mindfulness, de meditación, pero claro, a lo mejor lo que nos encontramos es algo distinto, es algo que se parece, pero no termina de serlo. Y ya nos hacemos una mala idea de lo que es. Claro, como todas las modas, voy a decir así, existen algunos pseudo profesionales, ahí sí los voy a llamar pseudo profesionales. Utilizan una técnica, luego la van modificando, van inventando cosas que parecen que, porque ahí está lo que llamamos la validez aparente, ¿no? Algo que parece que es y que no es. Yo además soy muy responsable cada vez que enseño a alguien en mindfulness, te digo que voy a practicarlo como a mí me lo han enseñado y no voy a cambiar ninguna práctica. No, yo soy bastante puritana en ello y a medida que los investigadores pues, van sacando prácticas o van haciendo un máster nuevo o algo así, yo voy incluyendo prácticas. Pero nunca me las invento, no las busco en Google y yo recomiendo páginas especializadas. Es como en el yoga, ¿no? Que puedes ver cualquier tipo de yoga y no todo vale. Y luego, pues no funciona o en el yoga pueden haber lesiones o lo que sea. Hay que ser responsable. Y tenemos, en mi caso, me refiero a recomendar cosas que sabemos que eso funciona, que funciona así. Otra cosa es lo que uno después quiera hacer, ¿no? Pero como profesional responsable, solo lo que sabemos que funciona. Y Marta, te quería hacer una pregunta que sí que es verdad que de cierta manera te lo puedo adelantar antes de la entrevista en el sentido de eh, que, bueno, te contacté de esa manera, te pregunté una duda que tenía sobre el mindfulness. Y es esa parte de, yo pensaba que hasta cierto punto se podría contradecir el mindfulness. Y me gustaría saber tu opinión. Como te comenté, el mindfulness, pues una de las actitudes es, oye, sentir el presente como si fuese un regalo. Bueno, como que es un regalo el presente. También comenta no tener expectativas, en el sentido de solo nos tenemos que hacer responsables de las acciones y no de los resultados, que precisamente esos resultados no pueden ser tu motivación para hacerlo. Y te quería preguntar, si el mindfulness, por lo tanto, no se puede practicar con la intención de relajarse, no se puede practicar con la intención de quitarse estrés. En realidad se practica y hasta no se espera nada de él. Pero evidentemente en algún momento tú vas a notar pues que estás más presente. Pero sí es verdad, no debemos esperar nada de él, debemos practicarlo y estar presente en esa práctica. Y cada día es una práctica nueva. Además, una de las actitudes en la mente de principiante, estar siempre, cada práctica es novedosa. Y entonces, pues estar ahí en ella y, digamos, disfrutarla, porque es lo único que podemos hacer, ¿no? Disfrutar lo que aparece en el momento presente. Todo lo que sea una expectativa, siempre hacia adelante, ¿vale? Y entonces esperar algo de algo, primero hace que aparezca menos. Yo pongo un ejemplo de cuando aprendí a conducir, me decían que un día iba a dejar de darme cuenta de las marchas que metía, que lo iba a hacer automático. Pero durante mucho tiempo yo decía, pero ¿qué pasa? Que yo esto no lo automatizo, que pues yo sigo pensando en las marchas y yo sigo atenta y otro día y otro día y otro día, hasta que después pasaron unos años y un día dije, ay Dios, pero si llevo un montón de años que no me he dado cuenta de las marchas, sí, que hace un montón de tiempo que lo automatizaba. Pues un poco es lo que va a pasar con el mindfulness. Lo que hay que hacer es practicarlo ahí en ese momento, y un día, y otro, y otro, y otro.
Mira, y nada más. mira que al principio es complicado porque habrá personas que se acerquen al mindfulness precisamente para eso. Quiero aprender mindfulness porque me noto muy estresado o me quiero tranquilizar. Y claro, porque es lo que tendemos a hacer. No vamos a hacer algo por la acción misma, sino por saber lo que voy a conseguir. Si empiezo a hacer mindfulness y veo que no me tranquilizo, dejo de hacerlo o ya no me estoy fijando en ello. O como te comenté yo, lo controlas directamente, lo voy a ir controlando, ver si me estoy relajando más, si me estoy relajando menos, pero, Bueno, pero continúas en lo mismo. Claro, claro, esto ya no depende de mí, sino en los resultados. la idea es que uno se acerca, bueno, pues eso, buscando algo. Es verdad que quieres calmar ansiedad o quieres sentirte mejor, lo que sea. Bueno, pues entonces comienzas tu práctica y, y ya está. Es como ir al gimnasio. Si tú vas al gimnasio, que tú quieres conseguir músculos, ¿no? O quieres conseguir tonificarte, algo quieres conseguir. Pero si tú todos los días estás mirándote si te sube el músculo, no te vas a dar cuenta. O sea, vas a ver que aquello no funciona y vas a terminar dejándolo. O las dietas, si comienzas una dieta, estás todo el día pesándote y solo no sé cuántos gramos y no sé cuántos gramos. Claro, la muerte en ese sentido es rápida, quiere decir que lo dejaremos pronto. Pero si vamos al gimnasio con la idea de disfrutar cada día del gimnasio, saludas a la gente, practicas tu ejercicio, te sientes muy feliz con que cada día lo haces un poquito más. Cuando haya pasado el tiempo, te mirarás al espejo y dirás, contrale, cómo me ha subido el bíceps, ¿no? Claro, pero no es midiendo cada día que nosotros vamos. Sabemos que con el mindfulness, a partir de 8 semanas, empiezan a haber cambios no solo a nivel funcional, de sentirte bien, sino a nivel estructural, que nuestro cerebro van a haber zonas que van a disminuir el tamaño, como puede ser la amígdala, o otras zonas que van a crecer, ¿no? Porque están trabajándose y están haciendo pues, grandes sinapsis por ahí, ¿no? Entonces, van a suceder cosas, pero la idea es practicar ahora, es estar en el momento presente. A partir de 8 semanas, dijiste. Sí, Es sí. que lo que me ocurre, por eso te lo comentaba, porque es la parte que más, ya lo he entendido, porque la verdad es que cuando te hice la pregunta, y con esto lo entiendo, pero me cuesta el practicarlo, porque me dices 8 semanas, y ya inconscientemente, o ya de manera muy rápida, pienso en, vale, a ver cuántas semanas me quedan para llegar a 8 semanas. Y claro, es Bueno, como, no, tampoco hay que esto hacer es un indicador de que estás siempre hacia adelante. ¿Ves? Pues te tiene que decir esto, que tienes que estar más en el momento presente y que cada día que lo des, olvides eso, que no es importante en realidad, que cada día es el día, ¿no? Tu proyecto debe estar en el día de hoy, de practicarlo, de disfrutarlo y no sé, y mañana a lo mejor ponerte una práctica más, de 5 minutitos más, o otra práctica distinta, pero el proyecto está en hoy, ya. Cada Y, día es un proyecto nuevo. y cuesta, a nivel intelectual se entiende, pero cuesta sentirlo. Cuesta sentir eso, que precisamente te quería preguntar, o sea, como sabes, en la entrevista también te quería preguntar, pues al final, ¿cómo podemos hacer para vivir de nuestra pasión? Que en cierta manera tú estás viviendo de tu pasión, lo que a ti te está apasionando. Y la verdad es que cuando me planteé la pregunta, me la planteé incluso en ese sentido de ¿a dónde quiero llegar? O sea, hasta dónde quiero estar para empezar a ser feliz. Y claro, me di Bueno, cuenta de, y si a lo mejor en lugar de empezar allí, ¿por qué no empezar ahora? claro. Esto es una forma antigua que teníamos siempre de pensar, y era colocar un objetivo a largo plazo y qué es lo que tengo que hacer para llegar a eso. Esto ya lo hemos pasado un poco de moda. En realidad sí que uno se plantea, bueno, ¿dónde quiero llegar? Pero en realidad es el día de hoy lo que importa. ¿Cuánto voy a aportar yo a mi proyecto final, ¿no? Y todo está en aquí y ahora, no hay otra cosa, porque puedes haberte proyectado un objetivo y va a cambiar por el camino, porque te encuentras con alguien, te hace una oferta. Entonces, no hay nada que no sea lo de ahora. Entonces, siempre que tu mente, y es un modo muy mindfulness, te lleve a irte muy lejos,
o hacerte esos easy que decías antes. Easy, tú tienes que decirle a tu mente que no, que lo importante es lo que esté sucediendo hoy y trabajar en ti o en lo que tu pasión en el día de hoy. Y ya poquito a poco se irá viendo porque los caminos normalmente nunca son rectos. Y divergen y cambian y todo está cambiante. Pero lo importante es hoy, porque si no te habrás dado cuenta que buscando un objetivo final te habrás perdido todo el proceso y todo el camino. O sea, que incluso, sí que es verdad que si, por ejemplo, tengo esa motivación, una persona tiene la motivación, ya sabe dónde ir, lo que comenta, mejor estar en el presente, que lo consigas o no, pues si está en el presente vas a disfrutar del camino. Pero, y mi duda es, si por ejemplo no tienes esa motivación o no la tienes tan clara, lo que comentábamos antes, estoy dudando, hay muchas cosas que me gustan, no la he encontrado aún. ¿Desde que el mindfulness, cómo nos podría ayudar? O sea, ¿nos podría ayudar en alguna etapa? En alguna etapa me refiero de la confusión, de no saber cuál es mi motivación. Mira lo que nos va a ayudar el mindfulness. Nosotros ponemos una similitud con un río que viene rápido y ese río pues trae piedras, trae tierras, trae peces, trae plantas, ¿no? Pero viene muy rápido y no veo el fondo. Con la práctica del mindfulness, pero no solo formal, eso de sentarte a meditar, sino de estar presentes en cada cosa que hago yo cada día, cuando me ducho, cuando como, cuando hablo con alguien. Lo que hago es calmar mi cabeza, esa agitación que no me permite pensar con claridad. Sería como que el río llega un poquito más hacia adelante y se calma y la tierra va a bajar y entonces vamos a poder ver las mismas piedras, los mismos peces y las mismas plantas, pero las vamos a poder ver, ¿vale? Nos va a calmar esa agitación. Cuando estamos muy nerviosos, con muchas dudas, muchas confusiones, somos como un móvil cargado de aplicaciones y cuando un móvil está cargado de aplicaciones va lento. Va lento, se traba, tienes que volver a reiniciar. No funciona. Vamos a liberar a nuestra cabeza de muchas aplicaciones, digamos, de muchas preocupaciones y digamos lo que tengo ahora aquí, el momento. A veces hay que tomar una decisión. Lo decía al principio de la entrevista, cuando uno no sabe, nada te lo va a aclarar. Lo más importante es que estemos lo más calmados posible. A lo mejor esta calma nos va a llevar a orientarnos hacia uno, igual no muchísimo, pero sí hacia un ladito. Pues cojamos ese camino. Siempre estamos en tiempo de cambiar a otro camino. No es nada malo, no debemos de sentirnos, como decía, frustrados o como fracasados. No todo el mundo lo tiene tan claro. En algunas áreas somos lo tenemos muy claro y en otras áreas no tanto. A lo mejor esa persona que en el área académica no lo tiene tan claro tiene muchísimos amigos y es un gran amigo y lo tiene muy valorado. O en el ámbito de las parejas le va muy bien. O es una persona muy feliz a nivel familiar, no lo sé. No es que el ámbito académico sea lo único que exista en la vida. Es verdad que es una decisión, pero que podemos cambiarla, por suerte. Sí, la verdad es que por suerte sí. Y eso, la verdad es que a mí lo que me ocurrió es precisamente estar mirando tanto de cara al futuro, hacia que es que no sabía qué hacer. Pero más que nada por eso, por lo que dices, porque es que tienes la visión borrosa, es que al final no te permite verlo porque no te das tiempo para verlo. Por eso tienes que estar aquí para poder verlo. No podemos ver algo que no ha llegado y que está lejos, ¿verdad? Que se ve peor. Sí, 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 exacto. Y Marta, te quería preguntar, desde un principio, claro, habrá una... Bueno, ¿ya practicabas mindfulness antes de ejercer con tus consultas? Sí, desde que lo conocí en la facultad, Sí. empecé a investigarlo y a practicarlo. Lo practicaba sola, entonces o sea, no lo enseñaba a nadie, ¿no? Y después con el tiempo que fui formándome más, ya luego lo fui ampliando pues a enseñárselo a otras personas. Y en esta, sí que es verdad que para terminar, quería conocer un poco
Precisamente eso, como me comentabas que ya desde el principio, o sea, antes de empezar con las consultas, ya practicabas mindfulness, seguramente te ha ayudado de cara incluso a enfrentar los miedos. Te quería preguntar por esa sensación que me dices que al principio hay cierta inseguridad en empezar tus consultas, por captar clientes, captar pacientes en este caso. Eh, ¿Hasta qué punto nos ayuda el mindfulness para ese momento de inseguridad, ese momento de miedo? Bueno, es que el mindfulness nos ayuda siempre a eso, a estar en el momento presente, a calmar esa agitación mental que tenemos. Fíjate que nos relaja, aunque no sea una relajación, y entonces todo lo que sea un poco de bienestar en un momento pues así de incertidumbre o de inseguridad, pues nos va a venir muy bien. Aparte que con el mindfulness practicamos lo que llamamos la compasión o la autocompasión, que tiene mucho que ver pues con el amor, ¿no? Con el amor hacia mí o hacia los demás. Y cuando yo estoy indecisa, insegura, pues me estoy a lo mejor castigando, me estoy desvalorizando de alguna manera, pues quererme y decirme no pasa nada, es normal, estoy empezando, ¿no? Sobre todo al principio, las primeras equivocaciones, eso de le hubiera dicho a mi paciente y no se lo dije, contrale, bueno, pues al principio te castiga un poco, o que este mes no ha ido bien, será culpa mía, no lo estaré haciendo bien. Bueno, pues el mindfulness nos ayuda a ser más generosos con nosotros, ¿no? A decirnos esas cosas que le diríamos a las personas que queremos si estuviesen en nuestra situación, ¿no? Claro que si no estamos muy mindfulness nos decimos muchas cosas malas, nos castigamos, la culpa es nuestra. Pero a los demás no se lo diríamos, ¿no? A la gente que queremos le diríamos, tranquilo, no pasa nada, estás empezando, es normal, ¿verdad? ¿Cómo no vas a estar nervioso si estás empezando? Tranquilo, todo irá mejor, irás cogiendo confianza. Pues eso, trasladado a mí, va a través de mindfulness y la autocompasión, ¿no? ¿Y tú cuál dirías que es el mayor miedo al que se enfrenta un psicólogo? Te digo por la experiencia que has tenido. ¿Cuál es el mayor miedo que se enfrenta de cara a conseguir esos pacientes? O sea, sabemos que al principio es complicado conseguirlos, se suele recurrir a conocidos o ellos te recomiendan, pero más allá o de las técnicas de marketing, ¿hay algún miedo que siempre se repite o directamente por tu experiencia? ¿Cuál ha sido el mayor miedo que precisamente has notado? ¿Tengo que practicar mindfulness o me ha costado más, incluso con el mindfulness? Es que miedos cuando te inicias tienes de todo tipo. Miedos contigo, miedos con el otro, miedo... fíjate que hay una responsabilidad muy grande, ¿no? En la psicología, y es la de no solo hacerlo, primero diagnosticar, estar en lo cierto, aplicar un buen tratamiento. Bueno, antes todavía otro, y es conectar con el paciente, ¿no? Sincronizar con él. Y si no sincronizo, después tengo que identificar bien qué tiene, qué tratamiento. Luego hay un problema importante y es el de que el paciente pues no hace un poco lo que debiera hacer fuera, ¿no? Las tareas que decimos, y pues que no cambie, que no se solucione el problema. Pues al principio lo achacas a ti, que es tu responsabilidad, sin embargo aprendes con el tiempo que no es tu responsabilidad, que tu responsabilidad es el de aplicar bien las herramientas, enseñarlas bien, pero que luego hay un componente que tiene que ver con el otro. Y hay veces que las personas no terminan los procesos o no quieren porque no es su momento, porque no están preparados y no es tu responsabilidad. Y en ese momento en el que, y me quiero centrar mucho en el profesional de psicología, en ese momento cuando pueden sentir ese miedo o cuando sienten esa inseguridad, que es una pregunta que como mencionamos, cuando le dices a alguien, cuando le recomiendas ir a un psicólogo, ir a alguna consulta de psicología, pues suele haber ese tabú. Y te quería preguntar, cuando le ocurre a un psicólogo, ¿es recomendable para ese psicólogo precisamente que acuda a un psicólogo
con los conocimientos que ya tiene, se puede tratar él mismo? No. Tenemos que ir a un psicólogo, claro. Nosotros también vamos. Sí que es verdad que no es igual que otro paciente, porque tiene una serie de conocimientos. Si esa persona lo que quiere es curarse, ¿no? Sanarse, debe abrirse, dejar un poco los conocimientos atrás y ponerse en manos de un buen profesional. Claro, no conocido, que no nos conozca profesionalmente, pero claro que vamos. Sí, es necesario. La verdad era una duda que tenía, porque sí que es verdad que lo llegué a escuchar en un podcast y ya me resultó muy curioso. ¿Por qué tenemos que sentirnos mal porque no podamos solucionarlo solos? Pero si es que en esta vida no hacemos nada solos, siempre nos enseñan a hacer cosas. Cuando empezamos a andar, cuando empezamos a ir al colegio. Eso de que precisamente los psicólogos también van a un psicólogo, porque claro, se puede llegar a tener el tabú de, ya de por sí una persona ir a un psicólogo, pues ya ni te planteas que un psicólogo vaya a otro psicólogo. Pero claro, Claro, que es porque algo normal. se piensa que el psicólogo o la psicóloga tiene todos los conocimientos psicológicos, que no pasan por problemas, que no nos pasa nada. Nos han colocado un mito de perfectos en ese aspecto, y no, nosotros también tenemos problemas de pareja, hay problemas de alimentación, hay, no sé, inseguridades o problemas de autoestima. También fuman y tienen que dejarlo, o sea, tenemos los mismos problemas que otras personas, solo que para solucionarlos nosotros tenemos que ponernos en manos de los demás, ¿no? Los médicos también se ponen malos y no pasa nada, ¿no? Los dentistas también se le pueden picar una muela, no sé, por ese aparato. Pero nosotros es que se nos exige casi una perfección psicológica que no es real. Y que aún así, aunque tengamos nuestras dificultades, podemos ayudar a los demás, ¿vale? A todos nos pasa que es verdad que tenemos un buen consejo para otro y que no nos lo aplicamos y no hace falta ser psicólogo. Esto es normal. Que no es nuestro caso, que nosotros no damos consejos, pero que sí que tenemos herramientas que funcionan y que a veces necesitamos que otro nos ayude a implantarlas, ¿no? O que a veces nos den otras, porque a lo mejor otros compañeros tienen otras herramientas distintas. Y es muy interesante. Claro. No, sí, fue esa curiosidad que tenía. Y bueno, Marta, para ir terminando, que la verdad es que no te quiero quitar mucho tiempo, que ya bastante esfuerzo has hecho en poder venir a la entrevista. Te quería preguntar, sí que me has comentado la motivación que tenías desde un principio. Nos comentaste cómo encontraste también tu pasión por el mindfulness, que empezaste con ello antes de empezar las consultas. Y quería saber si se continúa con esa pasión, es decir, desde antes de empezar la carrera, cuando estás en ella, cuando ya estás ejerciendo. Y quería saber, o sea, si tuviésemos esta entrevista, suponiendo, tenemos esta entrevista dentro de 3 años, otra vez. ¿Tú qué sientes que tendría que ocurrir a nivel personal o a nivel profesional? Y hemos hablado ya de las expectativas, pero ¿qué tendría que ocurrir? ¿Tendría que ocurrir algo distinto o tu motivación sigue siendo la misma? Como yo sí vivo en el momento presente, Sí, no sé lo que pasará dentro de 3 años. No lo vale. sé. Te puedo decir que a día de hoy mi motivación no solo no ha decrecido, sino que ha ido aumentando. En la medida en la que lo practico, soy una apasionada. La gente que me conoce sabe que vivo no solo el mindfulness, sino también la psicología en general, con una gran pasión y que la intento transmitir. Imagino que la seguiré teniendo porque la vivo, ¿no? La vivo y me ha hecho algo muy maravilloso, que es enseñarme a estar en cada momento presente. Me puedo tomar un café y ser súper feliz, o me imagino tomándome una caña con unos camarones en una sombrita, pero un día de sol, y me parece fantástico y lo estoy reviviendo. O sea, no necesito grandes cosas,
cosas sencillas, aprecio desde lo que pasa la luz del sol desde por la mañana a la noche, a una conversación sencilla, y todo esto lo he hecho gracias al mindfulness, y yo creo que si continúa así, pues tiene toda la pinta de que sigue igual de apasionada. Pues genial, entonces. Sí. Bueno, Marta, la verdad es que, nada, agradecerte por la entrevista. La verdad es que tenía muchas preguntas, no sabía si te podía hacer todas por temas de tiempo, pero la verdad...